Un minuto más, esperamos. Ya, bueno, baina ir un minuto. Bueno, egun on guztioi, 8:30 pasada dira, 3 minutu pasa dira, ondo iruditzen bazaizue, hasiko gara lurraldeko informazio batzordearekin. Eta, bueno, lehenengoko puntua, batzorde guztietan bezala, pasadan hilean egindako bileraren akta onartzea. Puntu honetan norbaitek zerbait esan nahi du? Ez? Orduan aurrera, onartutzat emoten da. Bigarren puntua, osoko bilkuran 11. erabakia aldatzeko proposamena, erabaki hori titulartasun autonomikoko Santa Eugenia aldeko 7.1 egikaratze unitatea eskuratzeko udal titulartasunekoak diren, 37.1 Benantzioz egikaritze unitateko B eta C lusatiekin naiz, 31.1 Sarriko Baso, egikaritze unitatea berriro zatitzen sortutako finkaren trukatzeari buruzkoa dela. Álvaro, mesedez, nahi dozunean? Bueno, egun ondan hori. Bueno, creo que el expediente está bastante completo, el informe. La cuestión es que el primer acuerdo que tomamos, lo tomamos bajo la premisa de que el IVA era deducible. A la firma del contrato, pues nos informan de que el IVA evidentemente no es deducible y en nuestra opinión, además, la parte que no está sujeta a aprovechamiento urbanístico debe estar exenta. Por lo tanto, al haber dos entidades con domicilios fiscales diferentes, debemos de hacer consultas tanto a la Diputación de Araba como a la Diputación de Vizcaya y además al órgano de coordinación tributaria, que hasta que han resuelto bueno, que evidentemente el suelo sin aprovechamiento de la parcela de Santa Eugenia no debe estar, no está exento de IVA, pues hemos tramitado este procedimiento. Creo que el ahorro es importante, son 540.000 euros, más aproximadamente 530.000 euros lo que nos vamos a ahorrar y bueno, creo que hemos hecho este trabajo pues pensando en que supone un importante ahorro para las arcas municipales. Y no sé si hay alguna cuestión. El resto del acuerdo, bueno, se mantiene tal como estaba, mejorando las condiciones de la duración del alquiler de las viviendas, que como en el anterior acuerdo que trajimos hace 2 meses, pasan a ser en alquiler para siempre y sin más, si hay alguna cuestión, intentaré resolverla. Alderarik, badokazue? Bueno, proposamen bat denez, bozkatu behar dugu. Beraz, proposamen aldeko botuak. Vale. El micrófono tienes que enseñar. Bai, proposamen bat dela, bueno, bozkatu behar dugula, proposamen aldeko botuak mesedez. Vale, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Partido Socialista Euskadiko Ezkerra. Kontrako botuak, ez dago eta abstentziorik, Euskal Herria Bildu eta Partido Popular. Eskerrik asko eta pasatzen dugu 3. puntura, información general acerca de distintos asuntos del área. A ver, aquí por fin hemos conseguido detallar los puntos del día que traemos aquí a información acerca del área. El primer punto es sobre las obras de la avenida de Zugazarte, que ya se hicieron también por nota de prensa, se enviaron un par de obras que se están haciendo ahí en la avenida de Zugazarte. Os traigo aquí los planos pues, para que podáis conocerlas algo mejor y si tenéis alguna duda. En principio tenemos la que es la de la calle, o sea, la del cruce de la calle Lertegui, que es la mejora exclusivamente, o sea, es la mejora de la parada de autobús existente que está ahí.
La rampa que está ahora, o que estaba, porque ya se ha eliminado, Egunon, Carolina. La rampa que estaba ahora y las escaleras se eliminan, la rampa llega hasta la acera donde están las reparadoras, María, las reparadoras, para hacerla más accesible, que no tenga tanta inclinación y que sea accesible, pues que hasta ahora no era accesible, pues para sillas de ruedas y demás. Y después también esta acera estrecha, que es donde se encuentra la parada de autobús, pues es ampliarla. Ahora es estrechita y lo que se trata es de ampliarla. Después se colocarán también un par de bancos y la parada de autobús viene a ser la misma, la que está. ¿Sabes? Con la calle Lertegui y la de Cervantes es dar continuidad tanto al paso de peatones que acaba, o la acera que acaba en la avenida de Ocho, pues con el Bidegorri que existe también, avenida de Ocho, pues no, perdón, la avanzada. Dar continuidad a esos dos tramos. Hasta aquí, y se va a hacer un paso elevado de peatones que va desde la calle Cervantes hasta las escaleras que bajan al paseo marítimo. Este es el paso de peatones nuevo que se va a hacer. Adelante, Eduardo. Sí, gracias, buenos días a todos. A ver, con las dos obras. En primer lugar, ya sé que las obras en este ayuntamiento siempre andan mal y fuera de tiempo, pero abrir unas obras en plenas Navidades me parece un error de libro. O sea, el convenio de la construcción es ahora parar la semana que viene. Hemos abierto un montón de zanjas y me imagino que las vamos a tener ahí todas las Navidades. Me imagino. Pues yo creo que abrir obras en Navidad cuando más gente tenemos en Guecho es un error, eso es lo primero. Yo debería haber esperado a después de las Navidades. En segundo, en cuanto a las obras, la primera obra, la del Lertegui, la compartimos, es necesaria. Era necesaria hace mucho tiempo y nos parece bien que se amplíe esa parada de autobús que da tantos problemas estaba dando. Pero la otra, la de Cervantes, no la compartimos. No compartimos que se haga esa obra ahí. Creemos que Guecho tiene muchas necesidades de obras en vía pública y esa ni estaba prevista ni nada y no sé por qué de repente os ha dado por hacer esa obra. Entendemos que un paso elevado, que imagino llevar un semáforo, no lo llevará, pero no lo sé. En esa zona lo único que es más complicaciones de tráfico. Entendemos que hay un paso subterráneo que hace la solución para evitar tener que cruzar la carretera por ahí. Entendemos que esa continuación del paso de... Ya sabéis que nosotros somos contrarios al Bidegorri que se ha hecho... que se ha impuesto ahí en Zugazarte, queremos que se suprima. Por lo tanto, hacer una continuación en ese Bidegorri nos parece un error. O sea, si no compartimos en nada esa obra que está haciendo Cervantes. Como digo, hay otras prioridades. El diseño de la obra está mal ejecutado, va a haber problemas de tráfico, hay un paso subterráneo, el Bidegorri no tiene ningún sentido ahí, entonces la gente pasa por debajo del túnel. Entonces, no compartimos la segunda obra. Gracias. Vale, pues es que recasco por tu opinión. ¿Alguna cuestión más? Gauza bat galdera, eskari bat, pasatu aldi guzue dokumentua edo bentsate planoa edo ikusteko apur bat ideian diago egiteko. Zagite, e-mail bidez edo, bueno, eskaria... Vale, daukagun planua, hau adibidez nahi dozu. Vale, bidaliko dutzuet. Vale, a todos. Vale. Vale. Bueno, segundo punto, modificación de la ordenanza del servicio. Bueno, aquí os quería comentar que el plazo, como ya sabéis, el plazo de entrega de aportaciones se finalizó el día 3 de diciembre. Se han recibido alrededor de 170, 180 aportaciones entre los 3 urnas que se colocaron en los diferentes puntos de exposición y también por el correo electrónico. Entonces, en estos momentos se están agrupando esas aportaciones. No se ha terminado de hacer ese documento porque se tienen que copiar uno a uno. Lo están elaborando y se está agrupando por zonas, por barrios e incluso también se está clasificando si se encuentra pues, una de las aportaciones es común entre varios escritos que se han presentado. Entonces, la intención era de continuar esas rondas de conversaciones que estuvimos manteniendo en octubre y en noviembre para haceros también partícipe de ese informe para que veáis también las alegaciones que se han presentado. No sé si llegaremos a poderlo hacer la próxima semana, porque andamos pues con el tiempo ya justo, o si no la primera semana de enero, después del día 6 de enero. Igual podríamos hacer esa reunión, como hemos venido haciendo, para debatir, para que las veáis, para que las conozcáis y para ver cómo está la situación de la ordenanza.
Sé que tenéis también una pregunta, EH Bildu zuek daukazue galdera bat honi buruz. Bai. Nahi baduzue orain landuko dugu edo, bueno, esaten duzue, galdetzen duzue zeintzuk hartuko diren parte, edo zeintzuk hartuko diren kontutan. Azkenengoa da, Ibon, zuen azkenengo galdera. Bai, zenbat Bai. ekarpen egin diren eta zenbat ekarpen onartu dira. Kontutan, osea, aztertuko dira guztiak, Eta eta, bueno, gero ikusiko dugu zeintzuk diren, posible martxan jartzeko edo zeintzuk ez. Vale, bueno, imaginatzen dut bilera horretan zetasun gehiago Bai, ezagutuko dugu. bai, ez orain momentuan ez daukat. Bai, hori da. Besterik? Bueno, pues antes de terminar, ¿cuál? Perdón. Sí, no, antes de terminar mis puntos, después voy a dar la palabra a Íñigo Urquiza y Joseba, que tiene también que explicar el plan de acción. Bueno, pues antes, en información general, sí. Es un punto fuera del orden del día, ya que no lo hemos podido garantizar hasta la fecha. No hemos podido garantizar la apertura, pues porque la apertura del parking de Manuel Gainza, porque se estaba tramitando todos los documentos, los planes de autoprotección, las licencias de apertura, pues hasta el último momento. Es más, hasta ayer estaba abierto el plazo de presentación de alegaciones al reglamento interno del parking. No se ha presentado ninguna, por lo tanto, pues tenemos una aprobación inicial del reglamento y decimos que, atendiendo así la petición continua que teníamos de los hosteleros y de los comerciantes de la zona de Algorta, también lo que hablamos el otro día en el Pleno, pues podemos decir que mañana se abrirá exclusivamente en rotatorio el parking de Manuel Gainza. 24 horas al día será el servicio, los 7 días de la semana. Se pondrán a disposición las 242 plazas según la demanda, o sea, las que están en las 3 plantas y según la demanda que vaya habiendo, pues de la gente que quiera entrar al parking a aparcar. Se os enviará hoy mismo una invitación para que podáis mañana acudir a la apertura que se celebrará a las 9 de la mañana. Quedaremos en la parte alta del parque, de lo que es el parque en la cubierta de arriba, y haremos una visita pues a las instalaciones. Se os pedirá, eso sí, que únicamente vaya uno de cada partido político, pues por la situación obvia que nos encontramos. Y bueno, y eso es lo que os quería comentar. Bai, Ibon. Bai, bueno, ni lehenengoan itxegin nahi dut EPEen inguruan, udaletxe honetan, EPEen inguruan. Udaletxe honetan oso zorrotzak izaten gara besteokiko besteen EPeekin, baina ez zuen EPeekin. Eta orduan, bilerak atzeratzen dituzue, aurreratzen dituzue, gauza guztiei. Baina hortaz aparte, kasu honetan, ontzat ematen dugu, ideia ona da parkina zabaltzea orain, baina niretzako oso salgarria da zuek eramaten duzuen jardunbidea edo jokabidea. Hau da, berandu ibiltzea, esaten duzu arineketan ibiltzen zaretela, egia da, uztaian esan zizuela Alderdi Popularrak hasiko zineten gauzak egiten, ez zineten hasi, honen inguruan eztabaidatu askoen plenoan, eta honen inguruan ez duzu ezebez esan. Honen inguruan ere, proposamena egin zen, horre egin zen kontraste mailan, eta jaso genuen gauza edo erantzun bakarra izan zen aztertuko zala. Orduan, beti gaude berdina. Beti egiten zuen gauza berdin. Hau da, ez duzue inolako informaziorik ematen, ukatzen dituzue besteen ekarpen guztiak, eta azken momentuan arineketan ateratzen duzue gauzak. Eta hori ez da jokabide leiala, eta ez luego ez da gero esaten duzuen hori elkarrizketarako grina daukazuen jokabidearen adierazbidea. Eta hortaz aparte, jakineko genuke nola kudeatuko den hau. Hau da, nola kudeatuko den hau. Hau da, bale, irekiko da hau horrela, baina nola. Ze enpresak egingo duen, ez duen egingo enpresa, udal langileek egingo duten, zenolako prozedura jarritu dira hau martxan jartzeko, eta horren inguruko dokumentazio guztian eko genuke. Decía, para terminar, que nosotros, bienvenida a esta apertura, pero que nos parece que ya vale un poco con la actitud que mantenéis constante, ¿no? Es cierto que fue, creo que en julio, si no me corregirá Eduardo Andrade, cuando el Partido Popular os pidió que pusieseis en marcha
los procedimientos para abrir el parking, no los pusisteis. Ahora venís deprisa y corriendo otra vez. No es lo único que vais a hacer deprisa y corriendo esta vez. Los plazos parece que solo afectan a la oposición. A vosotros los plazos dan lo mismo porque retraséis reuniones, porque no llegáis, porque sí llegáis. Y esto siempre se debe a vuestra falta de previsión. Pero es que luego, la actitud que decís que queréis hablar, pero luego que queréis negociar, que tenéis disposición al diálogo, pero vuestra actitud siempre es la contraria. Hemos hablado en el último pleno de esto. Hemos hablado en el último pleno del parking de Manolo Gainza. No habéis dicho absolutamente ni una palabra sobre esto que estáis haciendo ahora. Ni una. Y esto, si lo estáis haciendo ahora, es porque en el último pleno ya sabíais que lo ibais a hacer. Hemos hablado de esto, de esta propuesta, también se habló de abrir en Navidad, aunque fuese de una forma precaria, en el foro de contraste con los comerciantes delante. La única respuesta que hubo por parte del Gobierno fue: lo consideraremos. Constantemente negáis y rechazáis las propuestas que hace la oposición una y otra vez y después salís deprisa y corriendo, incumpliendo plazos, retrasando reuniones, pidiendo que las cosas se hagan de una forma deprisa y corriendo, porque no tenéis previsión y porque encima la actitud que mantenéis es absolutamente la contraria del diálogo. Y esto, ahora puedes decir que agradeces mi opinión o puedes decir cualquier cosa, pero es una constatación de la realidad. Entonces, lo que queremos saber es cómo se va a abrir este parking. ¿Qué concurso se ha hecho? ¿Qué empresa lo va a gestionar? ¿Cómo se va a gestionar? ¿De cuánto tiempo es el concurso? Si no lo gestiona una empresa, si se gestiona a través de trabajadores municipales. Todos esos datos es los que queremos saber de este parking. Porque, claro, o sea, aquí nos encontramos una y otra vez con el silencio y luego es que hemos llegado tarde, es que retrasamos los consejos rectores porque no llegamos a no sé qué. Cuando nosotros no lleguemos a una moción, una pregunta, vamos a retrasar también consejos rectores, reuniones y demás. Porque la última vez que nosotros pedimos algo de urgencia, vosotros votasteis que no. Entonces, ¿cómo funciona el tema de los plazos en este ayuntamiento? ¿Es todo, pues, como lo hacía un señor pequeñito o cómo funciona? Vale, pues bueno, puedo entender tu desconformidad y puedo entender también que esa es la imagen que se pueda dar desde fuera, pero no es así. O sea, en el último pleno no se dijo que no lo estábamos intentando, sino que estábamos poniendo todos los esfuerzos para poder abrir y ponerlo en marcha en la campaña de Navidad. Lo único que no lo podíamos garantizar, vuelvo a decir que los plazos además son los que marcan la administración, o sea, las normas o las leyes de la administración pública. Teníamos un reglamento que teníamos que aprobarlo, se tenía que pasar ese plazo de los 30 días hábiles, nos marcaba la fecha del día 16, después han tenido que poner en marcha un montón de documentación más porque es una nueva infraestructura y según la marcha se han tenido que hacer un montón de gestiones y bueno, efectivamente, te vuelvo a decir, respeto tu opinión porque puede dar esa sensación desde fuera, pero no ha sido así. Nos pusimos en marcha mucho antes de julio y bueno, pues la situación es la que es, que mañana abrimos el parking, es buena noticia, la vamos a abrir, como he dicho, exclusivamente en rotatorio. El resto de las opciones que habíamos hablado, de los usos que se iban a dar a las otras plantas, no las vamos a hacer a lo largo de esta apertura. Eso vendrá a posteriori con un contrato que se licitará más adelante. En estos momentos vamos a abrir con un contrato menor y va a ser lo que he dicho, los 242 plazas en rotatorio, los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Y bueno, el contrato menor, lo tenéis también en la página web. Entonces, resulta que os habéis puesto en marcha antes de julio, pero cuando el Partido Popular presenta las opciones no sois capaces de decir ya estamos haciendo cosas. Resulta que desde antes de julio lo que necesitáis... No, esto lo acabas de decir tú. Esto es una constatación. O sea, tú acabas de decir que os habéis puesto en marcha antes de julio y cuando el Partido Popular presentó su opción, vosotros no dijisteis absolutamente nada al respecto. Esto lo acabas de decir tú, que estáis trabajando antes de julio. Entonces también estabais trabajando en el momento que se hizo en la mesa de contraste, tampoco dijisteis nada. También estabais trabajando en el último pleno, tampoco dijisteis nada, porque si veníais haciéndolo antes de julio, pues uno dice que algo estaréis haciendo. ¿Le habéis hecho un contrato menor? Un contrato menor sí cuadra más con que no hayáis hecho nada hasta el último pleno y os habéis puesto a trabajar a última hora. Eso sí cuadra, porque si habéis necesitado desde antes de julio hasta ahora para hacer un contrato menor, tela. También, como diría el otro. Entonces, esto no es la opción que se da desde fuera, es una cosa comprobable. Vamos al pleno de julio y a ver si dijisteis nada. Volvemos atrás en lo que acabas de decir, está grabado, y vemos si has dicho que estáis trabajando en esto desde antes de julio. Entonces, habéis negado información en julio, habéis negado información en noviembre y habéis negado información en la mesa de contraste. Entonces, o una cosa o la otra. Pero es que, claro, dices, no, se ve desde fuera, no, desde fuera se ponen los hechos uno detrás de otro
Y si teníais información antes de julio, no la habéis dado. Si teníais información en la mesa de contraste, no la disteis. Y si teníais información en el pleno del mes pasado, tampoco lo disteis. Y si no la teníais, estáis reaccionando tarde. Y si no, dame otra opción. O si no, aparte de esto que se ve desde fuera, explícame qué es lo que no se ve desde fuera. Porque, claro, yo estoy cogiendo lo que tú me has dicho. Y estoy constatando un hecho detrás de otro. Yo creo que no es lo que he dicho, Ivonne, vuelvo a decir, entiendo tu postura, no vamos a seguir debatiendo en este tema porque podemos estar media hora y no nos vamos a poner de acuerdo. Si tú has dicho, tú has dejado de decir. Vuelvo a decir que llevamos trabajando tiempo con todo esto. Perdona, creo que tenemos que mantener los turnos para que no nos pisemos y que se pueda grabar bien el acta. Entonces, bueno, vuelvo a decir que los plazos son los que son y es una buena noticia que mañana abramos el parking. Ya está, yo ya concluyo con este tema. No, es que yo no he concluido. A ver, a mí, yo estoy un poco cansado del dije Diego, digo Diego. Entonces, ahora está grabado. Creo que comprobar que tú has dicho que estáis trabajando en esto desde julio, que lo acabas de repetir, es comprobable. Entonces, o eso no lo has dicho. Vale, bien. El resto de cosas son visibles. Vale. Es una buena noticia. Lo que no es una buena noticia es vuestra forma de actuar una y otra vez. Porque este mes no es una vez lo que habéis hecho esto. Habéis hecho otro también con las ayudas a los comerciantes, a los hosteleros. Exactamente igual. Exactamente igual. Aparte de decir que vais a hacer reuniones que no hacéis. Esa es otra cuestión. Entonces, es comprobable lo que estoy diciendo. Es absolutamente comprobable. Entonces, mira, cada persona dice lo que dice. Entonces, pues, tan difícil es decir, oye, pues teníais razón, hemos andado tarde y no hemos buscado una solución. Vale, pues mira, oye, se equivoca uno y lo arregla. Pero no, constantemente actuáis de la misma manera y eso es absolutamente deplorable. Carolina, bye. Bueno, comentando que compartiendo la reflexión que hace el compañero de Bildu, lo que sí quisiera preguntar concretamente sobre el parking es, nos sorprende evidentemente como no se nos ha contestado en los diferentes momentos y sobre todo en el pleno, que es la última vez que se habló de esto, donde creo que la respuesta habría sido más amplia con haremos todo lo posible para que esté en diciembre y no aún haremos todo lo posible en el aire. La pregunta es, como aparentemente habían tantos obstáculos burocráticos que evitaban que se abriera con la prontitud que se deseaba, y insisto y quiero decir que me alegro que se abra en diciembre porque era lo que nos pedían los comerciantes y creo que bastante tiene que ver la presión que todos estos han estado haciendo también desde los diferentes foros y espacios. La pregunta es si lo que se ha tenido que resolver se ha hecho con prisa y si se ha hecho correcta y completamente, o vamos a tener una sorpresa de que luego vamos a tener algún papeleo, algún problema que no se cumpla y vamos a dar pasos atrás. Lo digo porque a veces las prisas son malas consejeras y vemos que ahora, insistiendo en que me parece una muy buena noticia que se abra el parking, lo que me da un poquito de intriga o de duda es que al hacerlo con prisa luego nos enfrentemos a un paso para atrás. ¿Nos garantizan que eso no va a suceder? No, no va a suceder y mañana se abrirá el parking a las 9 de la mañana. 9:30 de la mañana. Y respecto a lo del pleno, vuelvo a decir, dije que estábamos poniendo todos nuestros esfuerzos y que era nuestra intención abrir el parking a Navidad, pero no podíamos garantizar la fecha. Ese es el único motivo que no se dijo qué fecha estábamos valorando poder abrir el parking. Eduardo, adelante. Sí, gracias. No, yo sobre el parking, en primer lugar, ponerlo en valor, que fue fruto del acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista y el PNV la pasada legislatura y era una necesidad para el pueblo y desde luego comparto que era imprescindible la apertura. Yo he sido de lo más duro y violento, lo más duro posible con vosotros para que cumplieseis con el compromiso de la apertura del parking lo antes posible, desde luego antes de las Navidades. Hemos tenido varios plenos bastante duros con el tema, pues iniciamos que ibais tarde con los procedimientos. Bueno, yo creo que ha tenido su efecto y creo que os habéis puesto las pilas. El retraso ha sido evidente, que habéis andado ahí muy justos, pero yo creo que el objetivo final se ha logrado, que es que el parking se abra antes de las Navidades. Yo desde luego tengo que agradeceros que pues también lo podéis haber dejado. La alcaldesa hablaba de marzo. Pues bueno, pues al final habéis hecho un esfuerzo vosotros y sobre todo los técnicos municipales, que imagino que habrán trabajado duramente para conseguirlo. Y quitando todos los reproches que ya os he hecho suficientes en los plenos, yo creo que lo importante es abrir el parking, que se pueda disfrutar, aunque sea de esta manera provisional hasta las Navidades y con este contrato menor, y que el siguiente sea el del Anchoqui, que es el siguiente que tiene esos problemas que habrá que solucionar de alguna manera y que os volvéis a poner las pilas, igual que habéis hecho con este, y que lo abramos de alguna manera. A lo mejor veis qué hacer con ese parking, porque no puede estar cerrado. Gracias. Gracias, Eduardo. Agradezco las palabras. Jarraitzen dugu ordenan,
Hurrengo puntua, restauración de la herrería, bai, Iñigo, nahi dozunean, mesedez. Bai, egunon denori. Quería comunicar que se ha remitido recientemente también al área de contratación el proyecto de renovación de la herrería de la casa consistorial, con un importe de 205.000 euros, un plazo de ejecución de 5 meses, que consta, tiene el expediente de informe favorable de patrimonio de la Diputación de Vizcaya, así como de la arquitecta municipal, con una actuación fundamentada en cinco tipos de actuaciones. Una será barandillas en planta segunda, la segunda actuación balconeras de planta primera, actuación 3, herrerías de planta baja excepto jaulas, actuación 4, jaulas en planta baja, 5, herrería de planta sótano y la sexta actuación será una actuación puntual sobre la puerta trasera. Se ha enviado recientemente a contratación y bueno, sigue su proceso. Barkatu, Adelante, Eduardo. barkatu. Bai. Itxaron, Eduardo, altzatu dago eskuak. Edo, bueno, esan. Egun dagoz, ala berreun dagoz, ez duela. Eduardo, adelante. Gracias. Veo la herrería, ya hemos hablado muchas veces de la herrería. Después de poner la nueva, que espero que se mantenga, que sea hierro, que pongáis aluminio baratos, como habéis hecho otras veces que han hecho, tú no estabas, pero lamentablemente en este ayuntamiento han optado generalmente por cambiar el material a materiales más baratos. Espero que se mantenga el estilo y que quede igual y con hierro. Luego hay que mantenerlo. La pintura todos los añitos o cada 2 años, para que no pase lo que ha pasado, porque lo que ha pasado es por falta de mantenimiento, está claro. Y luego, volvemos a lo mismo. Y la barandilla del ayuntamiento, en esta herrería no está, ¿no? Está solo he entendido que solo está en el edificio. La barandilla que se cayeron las niñas hace ya, no sé, 5 años o 3, no sé ya. Eso también se había adjudicado, pero la obra no empieza. ¿Qué nos pasa en este ayuntamiento? Es la primera imagen que damos cuando entramos y está allá, es desastroso. Sí, gracias. Sobre el tema de la balaustrada, te explico, ha habido un problema en contratación con las empresas que han presentado alguna documentación mal, se está requiriendo y se resolverá en breve. No ha habido más que un problema de tramitación de la oferta que han presentado las empresas con algunos errores en los plazos, pero el proceso ya debería ir bien, o sea, debería estar adjudicado, pero bueno, ha habido esa subsanación de errores, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Pues pasamos al siguiente punto y último del punto 3, Plan de Acción Agenda Local 2030. Joseba, cuando quieras. Bueno, como sabéis, este ayuntamiento desde el año 2004 aprueba más o menos cada legislatura un plan de Agenda Local 21, que en este momento pasa a ser Agenda Local 2030, y heredamos los compromisos de la Agenda 21. Se basa en las 5 líneas estratégicas que ya aparecen en el anterior plan. Os trasladaremos el documento, todavía lo están cerrando. Sabéis que este documento se trabaja básicamente y la propuesta se eleva desde el Foro Local de Medio Ambiente. El Foro Local de Medio Ambiente hace propuestas que son trasladadas a las áreas técnicas que las tienen que implementar para que respondan al Foro la viabilidad o no en la legislatura de las medidas que propone el Foro. Eso ya se ha hecho, sabéis, hemos tenido un parón, lógicamente, porque tuvimos una reunión en marzo donde prácticamente quedan perfiladas las líneas, programas y acciones y no hemos podido reunirnos, aunque no ha sido físicamente, sino ha sido una reunión mitad virtual, mitad presencial, aquel que no tenía medios, el 26 de noviembre, donde el foro, con tres matizaciones más semánticas que de contenido, ha validado su propuesta de plan de acción 2030 para los años 2023. Sabéis que la tramitación de este plan esto se eleva a la Junta de Gobierno para su consideración y en su caso aprobación, que es en el trámite en el que estaríamos. Todavía no se ha producido y por eso damos cuenta en este momento del plan. Os trasladamos mañana, espero a más tardar, el contenido detallado de las 5 líneas estratégicas, los 18 programas de desarrollo y 65 actuaciones concretas.
también os podemos trasladar que yo no me acuerdo si disponéis de la evaluación de los anteriores planes, del 6 al 18, que se hizo una evaluación conjunta pues a comienzo del 19 y que ha dado pie a este nuevo plan ajustado a la agenda, a los objetivos de desarrollo sostenible aprobados en 2015 y en principio, sin más. Sabéis que este plan lleva también indicadores que son los que luego harán de control anual por parte del Foro de Medio Ambiente, de seguimiento, y a final de la legislatura pues se dará cuenta del nivel de cumplimiento del plan. ¿Alguna cuestión? No. Vale. No, ¿sabéis? ¿Tenéis la evaluación de anteriores planes? Es que no, yo no sé si está mandada o no, porque eso viene de... Bueno, os la mandamos otra vez, ¿vale? Bai, igual hori bidali hori eta dituzunean dokumentu hori ere linea estrategikoekin ere eskartuko genuke bidaltzen. Vale. ¿Alguna? ¿No? Álvaro. Yo puedo ¿Has pedido la informar, palabra? Sí. aunque el proyecto Punta Begoña va saliendo del ayuntamiento hacia la fundación, sí informaros que ya hemos recibido la confirmación efectiva de la concesión de la subvención de 524.000 euros para la obra, que se hizo en la tercera semana de noviembre y que próximamente llevaremos a contratación a licitación de las obras. Será una obra que va a licitar el ayuntamiento, pero que esperamos que ya la gestione la propia fundación una vez que ya esté en marcha. Nada más. No sé si hay alguna pregunta. Bai, horrek, No sé, ya lo... Bai, Ibon, adelante. ez, bueno, horrekin lotuta edo horren arira, osea, baina beste diru laguntza baten inguruan galdetuko dizut, horren estatuak eman behar duena, baina ez dakite, bueno, okerrez banago, igual oker nago, estatuak gobernuari eman behar zion diru bat musikabarri edo bukatzen zanean, okerrez banago. Diru hori eman zaio, ez zaio eman, estatuak ez zaio honen diru hori eman behar, no suena nada. No llevo ese negociado. Quiero decir, no sé, no lo sé. No. Preguntaremos si acaso. No, habrá que preguntar en el área si hay alguna, no lo sé. Que hagan la siguiente pregunta y ya está. Sí. Eduardo. Gracias. Vaya, adelante. Yo supe sobre Punta Begoña, he visto que la Diputación Foral nos ha quitado los 50.000 euros de subvención que nos daba Punta Begoña. La diputada foral de Cultura dijo que es que no había ningún proyecto de Punta Begoña que se había presentado a la Diputación. Me parece un poco triste que hayan perdido esos 50.000 euros por no haber aportado ningún proyecto, sabiendo que estaba sobre la mesa. La línea de financiación de la Diputación es ligada a proyectos de investigación. Nosotros lo que vamos a hacer ya es un proyecto, lo que es un proyecto de rehabilitación, ¿vale? Eso nos lo financia a través del 1,5 de Cultural y también hay una subvención de Gobierno vasco para eso, pero es para obras de rehabilitación de patrimonio histórico. No tiene que ver con la Diputación, que estaba más relacionada a estudios de investigación. Entonces, me está diciendo que hemos anulado la parte de investigación que estaba ahí, convenio con la UPV que había para la investigación, ¿se ha suspendido o qué? Sí, porque mientras estemos haciendo la obra, evidentemente no podemos tener allí, no podemos coordinar las dos cuestiones. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues pasamos al cuarto punto del orden del día, ruegos y preguntas. Primer escrito presentado por el Grupo Municipal Partido Popular, solicitando, escrito número telemático 5726. Cuando queráis, por favor. Sí, gracias. Esto es en relación al... Bueno, noticia que salió en la prensa el 25 de noviembre sobre la muerte de unos cuantos peces, 700 ponen en el correo, en el río Govela, por un posible vertido de cloro. Pues era una pregunta dirigida al Departamento de Medio Ambiente para que nos informase si es cierto esa noticia, que es un vertido de cloro, que fue de hecho Quirola. Bueno, pues como la alarma social ha sido muy importante, pues a ver si nos puedes explicar qué pasó, qué medidas han tomado y si os han puesto sanciones. Bueno, nos explicas un poco todo. Gracias. Bueno, esto creo que comentamos en la anterior comisión de noviembre. Hubo un vertido, yo creo que algo comentamos, me suena, bueno, a un momento. Hubo un vertido que parece, no tenemos la documentación oficial, el informe oficial que confirma que es cloro, pero sí es verdad que por conversaciones mantenidas con
Con URA confirman que es cloro por los primeros análisis. El número de peces muertos, no sé dónde salen los 700. No tenemos constancia. Sabemos que por presencia física, porque el área de medio ambiente, el técnico fue el primero que estuvo allí, junto con los técnicos de URA y con los de Agricultura de Diputación, cada uno en el ámbito de su competencia, facilitándoles la información que consideraran oportuna, se llevaron muestras y hicieron los informes, el trabajo de campo, y en este momento están elaborando los informes que lo esperemos que concluyan y que nos den traslado sobre el posible delito ambiental o no y sus consecuencias. Pero por un lado está URA, que tiene que hacer el informe con respecto al vertido, y por otro está Agricultura, que tiene que hacer el informe respecto a la especie especialmente protegida, que es el pez espinoso o vela. Pero a día de hoy todavía esos informes no están cerrados y estamos a la espera. ¿El vertido de cloro salió de Hechoquirola, que se sabe dónde salió el vertido de cloro? No, evidentemente no. Evidentemente es cloro. En ese tramo hay, evidentemente, donde se detecta, no sé por qué se llega a estafadura o no se llega, porque los peces aparecen río más abajo. Entonces, desde donde llega el vertido, en ese tramo hay varias instalaciones que pueden haber hecho el vertido, o incluso alguien que no está en ninguna instalación que pueda echar el vertido. Y entonces estamos a la espera de su informe. Galderak, vale. Siguiente escrito presentado EH Bildu con el número de registro telemático 6154. Bai, Nerea edo Ibone, bai, lozunean mesedez. Bai, Bonalangoko alokairu sozialei buruzko etzen inguruan da, zenbait keza jaso ditugu, hain zuzen ere, lazora egiten ari den kudeaketa txarrari buruzkoak. Enpresa hori arduratu behar da, errentamendu kontratu ez, giltzak emateaz eta kasu batzuetan esleipeduna alokairua ordaintzen hasi da, giltzen jabe izan gabe. Lazoraren kudeaketa txarra eta motela da, hilabete batzuetan utzik egoten dira pisuak. Atorako Jaurlaritzari bidali behar dituen kontratuak bisatuak izateko eta lagiltzak esleipedun berriari emateko erregistro zenbakirik gabeko kontratuak, enpresa horrek egiten duen kudeaketa txarra gehien uzten duten kasu gutxi batzuk besterik ez dira. Horregatik egin ditugu galdera hauek. Zer mekanismo abiatuko du udalak kudeaketa zuzena bermatzeko? Zer mekanismo abiatuko du udalak kudeaketa zuzena egokia dela bermatzeko? Alangoko alokairu sozialen benetako okupazioaren egoera itatziz jasotza gustatuko litzaiguke, errealdi egunean jendea bizi den etxebizitzei buruz ari gara, ez esleitua, baina etxebizitzako giltzari gabe daudenei buruz, eta zein da udalak etxebizitza hori buruz egiten duen jarraipena. Lazarorakin zenbat erabiltzen den, edo ia bestelako mekanismorik dagoen jarraipena egin ahal izateko. Eskerrik asko. Álvaro, nahi duzunean, bai. El micro. El micro. El micro. Antes de comenzar de responder a las preguntas, una aclaración previa. No se giran recibos de renta desde la firma del contrato, sino recibos de la fianza equivalente a un mes de renta. Eso es lo primero. Segundo, hay un plazo máximo legal de 3 meses para el visado de contratos y el silencio es positivo. Ese es el plazo que suele tardar el Gobierno vasco en responder, 3 meses. Luego, sobre los mecanismos que se pondrán en marcha, ya existen los mecanismos establecidos, tenemos una relación fluida y continua con la Azora y cuando la situación lo requiere también convocamos reuniones, pero bueno, existe un canal de información continuo. Sobre la segunda pregunta, información por escrito de la ocupación real, la pasaré a la secretaria de la comisión, pero os la leo sin más. En este momento hay 5 viviendas desocupadas, pero 3 días sin adjudicar. Sin adjudicar el portal 2, segundo B, portal cuarto izquierda, ático A, y la del 8, primero C. La Azora ha solicitado la adjudicación el 26 de noviembre de este año. Se ha pasado el borrador de la propuesta de resolución para la adjudicación de estas viviendas, que estaban ocupadas por personas adjudicatarias de 3 cupos, menores de 35, general y monoparental. La del portal de ático D se adjudicó la vivienda por resolución en el 2019, que se notificó en diciembre de 2019. Solo aceptó una persona en enero de 2020 y se le envió ese mes la hoja de aceptación a la gestoría de la Azora para que se pusiera en contacto con ella para ir preparando el contrato. Se le volvió a enviar el mensaje el mes siguiente. En agosto de este año, la persona adjudicataria mandó un mensaje al correo del departamento
diciendo que había aceptado la vivienda y que no sabía nada más. Entonces él mandó otro mensaje a la zona diciendo que esa persona estaba esperando que contactaran con ella para hacer el contrato. La zona nos dijo que la habían citado para visitar la vivienda, pero que no acudió. En septiembre, la zona nos envía mensaje diciendo que no recibe ninguna documentación para poder empezar la tramitación de la firma del contrato. La adjudicataria nos vuelve a comunicar pidiéndonos que intentemos que la promotora tenga en cuenta la declaración, que la adjudicataria tenga en cuenta la declaración del año 19 en vez de la del 18, porque la de los ingresos del 19 son inferiores a los 18. A finales de ese mes, la adjudicataria nos manda un mensaje diciendo que la semana siguiente, en noviembre, le mandarán el contrato de alquiler con la renta calculada según los ingresos de 2019. Ya está firmado el contrato, pero no tiene las llaves porque el contrato todavía no está avisado por el Gobierno vasco. Esto es un procedimiento que no es deshabitual en la adjudicación de una vivienda, ¿vale? Estas idas y venidas. Por el medio ha habido 5 meses de un confinamiento, ¿eh? También tengamos en cuenta eso. El portal 84B se adjudicó, todo esto lo voy a trasladar a la secretaria para que quede escrito, ¿eh? Portal 84B se adjudicó la vivienda por resolución en 2020. Se notifica en marzo y ese mes se acepta por una de las personas que estaban en la lista de espera, la sexta de una lista de 10. En junio se envía el mensaje a la zona con la hoja de aceptación para esa persona para que se pusiera en contacto con ella para ir preparando el contrato. El 1 de julio se envía un mensaje diciendo que el 29 de junio la persona adjudicataria visitó la vivienda, pero que no habían recibido la documentación de esa persona para empezar la tramitación de la firma del contrato, por lo que llamamos a esa persona para que mandara la correspondiente documentación. Después de preguntar varias veces a la zona a ver si ha firmado el contrato, nos envía un mensaje en septiembre diciendo que le han comunicado ya los importes del recibo mensual y le han mandado la reserva electrónicamente para que realice los pasos para la formalización del contrato. El mes pasado la adjudicataria de la vivienda nos envió un mensaje diciendo que en octubre firmó el contrato, pero que todavía no tenía las llaves, a pesar de que el contrato se decía que las llaves se entregarían en el plazo del mes. Se ha requerido a la zona para que le den las llaves a la mayor brevedad. Y la última pregunta, que es ¿cuál es el seguimiento que hace el Ayuntamiento sobre estas viviendas? Pues el seguimiento es continuo y nos reunimos pues siempre que es requerido, que es necesario. O sea, que quiero decir que hay una relación fluida. Pero insisto en que, pues que los trámites a veces son complicados porque por nuestra parte, evidentemente, yo no digo que no tengamos lo nuestro, y por parte de los adjudicatarios también. Porque, pues hay papeles que presentar y, bueno, supongo que la gente pues tiene sus cosas. Bai, bueno, kontatu duzunak argi uzten du, ez? Atzerapenak gertatu direla kasu konkretu batzuetan egon daitezkelako arazoak bi aldeen artekoak, nik ez dakit, guk ez dakigu zeinek edukiko duen arrazoia edo zeinek esaten duen egia, ez? Kasu batzuetan, baina bai ikusten dena da giltzen entregatze hori, emate hori atzeratzen dela, edo behintzat azkenengo kasuetan hori gertatzen dela. Orduan, prozedimendu ofizialetik haratago doazen kausa batzuk ere egon daitezke, kasuetan enpresak atzeratzen du, ez ditu ematen giltzak, nahiz eta hilabeteko epean emateko konpromiso hartzen duen. Orduan, zenolako mekanismoak jarri daitezke edo zenolako erabakiak hartu daitezke edo zer egin daiteke horrelakoak gehiagotan ez gertatzeko, nik uste dut hori dela gakoa. Hau da, egoera da dena, baina egotea itxaroten ez dakitzen bat hilabete esgiltza batzu jasotzeko behin kontratua izenpetuta dagoenean eta zer egin daiteke, hori da gakoa. Horrelakoak ekiditu ahal izateko eta datozen hilabeteotan edo esleitu behar direnean bestelako etxebizitza batzuk horrelako atzerapenak ez gertatzeko. Hori da galdetu nahi duguna. Que yo conozco solo hay uno en el que es este último que he comentado, en el que hayamos tenido que requerir a la zona la entrega de las llaves. Es que del resto, la entrega de las llaves se ha hecho en el momento que había que hacerlo, que es decir, cuando el contrato está avisado por el Gobierno vasco y se puede entrar. Los demás, solo hay un caso aquí, que se le ha requerido a la zona para que se den las llaves a mayor brevedad. Lo demás es, yo creo que es, joder, coger el rábano por las hojas o algo así se dice. Es decir, por un ejemplo, creer que todo es así. Pues no es la realidad. No es la realidad. Que ha habido uno que sí, y ya nos hemos puesto en contacto con la zona y le hemos requerido la entrega de las llaves.
Que si sucede de forma más habitual, pues evidentemente habrá que tomar medidas, pero creo que por una vez, o sea, porque ocurra una vez, no se puede hacer de la anécdota habitualidad, o como se diga. Vale, eskerrik asko. Galderarik horrengo orduan. Zuena baita ere, número de registro 6155. Urriko informazio batzordean algortako etorbidean, Teiagorri plaza parean, sortzen diren trafiko arazoen inguruan galdetu genuen. Lehen erantzuna izan zen bertan suertatzen ziren arazoak, kotxeak txarto aparkatzen zutelako zirela, baina ondoren presidente Andreak aztertuko zela esan zigun. Jakin nahi dugu udalak aztertu ote dituen bertako egoera, zeintzuk dira azterketa horren emaitzak, azterketa egin bada noski, eta zeintzuk dira aurre ikusten diren neurri zuzentzaileak. Vale, jarraitzen dugu pentsatzen hori kotxeak txarto aparkatzen dutelako sortzen dela arazo puntual hori, eta orduan egingo ditugu aldaketa batzuk, ia hola nortzen dugu arazoa konpontzea. Egingo duguna da, oinezkoen pasabideen aurrean dagoen aparkaleku zati bat, erreserbatuko dugu motorrentzat, eta ia holan, motorra jarrita hor, ez daukagu arazo hori. Azkenean, atzo bertan egon nintzen handik, autobusa zegoen pasatzen, baina autobusaren aurrean bazegoen kotxe bat, maniobra egiten justo leku horretan. Bai, eta utzi zuen, espaloietatik nahiko aparte utzi zuen, eta gainera errepidean markatutako lerroetatik kanpo utzi zuen. Orduan, claro, murriztu egiten da gero autobusa pasatzeko daukan espazioa eta horregatik sortzen dira arazo hiekia. Motorra jartzen baldin baditugu hor, kentzen dugu edo ikusiko dugu ia holan konpontzen dugun daukagun arazo hori. Bai? Vale. Aurrengo galdera, zuena baita ere, número de registro, 6.156. Handiko etxekaleko espazioari buruz da, handiko etxekaleko auzotarrak askotan kezatu dira kalde horretako espaloiak estuak direlako eta gurpildun alkiak edo eta horren gurdiak ez direla ondo sartzen. Eta ikiren etxe berriak arazo apur bat arindu du, baina ez du konponketarik ekarri. Jakin nahiko genuke udal gobernuak arazoari aurre egiteko planik duen edo ez, aukerarik aztertu den, horrekontua lan duen trafiko aldaketak aztertu diren, eta abar. Azkenean, espaloia eta hortik pasatzea oinezkoek, gehien bat dituzte arazoak, esan bezala, eta ez bakarrik handiko etzen, baizik eta jarraian dagoen kalea ere, antzeko egoeran dago. Esaten duzu, ia gobernuak arazori aurre egiteko planik duen ala ez, hemen daukazue plan bat, aurten egindako maiatzan egindako plana, eta, hemen dago kale osoa, handiko etxe kalea, Trinidad kaletik Andres Kortinaraino, eta daukaten, planifikazioa da, plataforma bakarra egitea, oinezkoen lehentasunarekin, hartzen bertan bai markatuko da 20 kilometro orduko abiadura limitearekin, eta espaloiak noski zabalera emor. Plataforma bakarrarekin. Bai. Eta Andres Kortinan ere gauza bera edo... Momentuz, hau da... Bakarrik handiko. Bai, Andres Kortina gainera, igual... Dago aparkalekua, baina, egoera zati batean ere nahiko antzekoa da. Hori da daukaguna. Eta aurrekontua bai daukagu eginda, klaro, 270.000 eurokoa bez aparte. Urrengo galdera, zuena, baita, zenbakia 6.157 zenbakirekin, bai. Jarraipena egiteko kasu honetan labeltako eraikinaren konponketaren inguruan, eraikin horren konponketa, jakin izan dugun, askotan esan dugun bezala, oso beharrezkoa da. Prozesu parte hartzeetik abiatutako taldeak ez dutokirik izango bere proiektua garatzeko eta aurreko informazio bat berdean Igorkitza zinegotzi arduradunak esan zigun obrak nahiko aurreratuta daudela. Egikaritze epea 5 hilabetekoa zela eta hurrengo hilaren erdialdean bukatuko dutela aurreikusi dutela. Hurrengo hilabetea pasa denez, jakin nahi dugu obrak bukatu diren eta ez badira bukatu noiz bukatuko diren.
eta bereziki jakin nahi dugu noiz aurreikusten duen udal gobernuak eraikinak sartzeko eta euren jardunbidea abiatzeko baimena ematea prozesu parte-hartzailetik sortutako taldeari eta egitasmoari. Vale, Iñigo, nahi dozunean. Vale, eskerrik asko. Vale, sí, las obras del proyecto de rehabilitación de la venta en la fase 1, sabes que se está haciendo por fases, esa obra se iniciaron el 1 de julio de 2020 con un plazo de 5 meses, como habéis comentado, y se finalizaron el 13 del 11 del 2020. Las obras relacionadas con la fase 1 están culminadas, por lo cual solamente ha habido 2 días de retraso que estaban motivados por como comenté anteriormente, por un confinamiento de gran parte de la plantilla de la empresa en su contratación en las labores de climatización que obligó al confinamiento de los operativos que trabajan en la obra. Por lo tanto, en esa parte, fase 1, no ha habido un retraso. También es verdad que existe con Ventaranoa que se está planificando una segunda fase en la que la obra de la logia, es decir, la cubierta, se trataba con una solución de terraza en esa segunda fase, no en esta primera. Y se dotaba mediante un ascensor de accesibilidad en esa segunda fase, la planta primera, reformando la misma para completar usos del edificio en su conjunto. Así como también se desdoblaban aseos en la planta baja y se habilitaban zonas nuevas, zonas de despensa también en la planta baja. Existe durante noviembre y ya diciembre existe una necesidad de cambiar el tejado, los rastreles en que se apoya la cubierta de la logia, una obra que no estaba dentro de esa fase 1 y que se ha tenido que hacer ahora mismo porque con las lluvias pues había filtraciones y no podíamos esperar a la fase 2. Entonces se ha hecho ese arreglo de forma lo más urgente posible, pero fuera de la fase 1. No es que era parte de la fase 1 y ha habido un retraso, sino que se ha dado esa circunstancia. Cuando han llegado las lluvias hemos tenido que habilitar rápidamente para que se haga esa parte. Entonces, por diferenciar, no estaba dentro de la fase 1, la fase 1 iba a dejar esas tejas tenían algún problema y se ha actuado sobre ello. Vale, entonces se vio que había ciertas goteras y entendían que los técnicos municipales que era preciso ser urgente esa reparación. Por lo que de la logia y finalizado la fase 1. En el momento que se decía impulsar la fase 2 de esta cubierta, pues se hará la terraza o se hará lo que se tenga que hacer. Pero bueno, esa obra posterior ha sido debido a que no está contemplada la fase 1, que ha habido unas filtraciones y que se ha tenido que actuar. Y esa es la explicación de ese posible retraso que podría entenderse, pero que no ha sido así respecto a la fase 1. Baina hori bukatu egin daia, pilatuaren konponketa hori egiten ari da momentu honetan, zein da egoera zehatza. Sí. La semana pasada se ha aprobado ese arreglo y es inminente, con lo que nos han dicho los técnicos, lo van a arreglar inminentemente. Eta beste galdera bat, zein da aurreikuspena bigarren fasea hasteko eta lan hau bukatzeko? Bueno, a ver, yo te voy a responder a la pregunta de cuándo va a entrar la asociación. Esa es, ¿no? Orain galdetu dut. La del tejado. Sí, a ver cuándo finaliza la obra del tejado y cuándo comienza la segunda fase. La segunda fase, sí, sería lo que he comentado, la terraza, etcétera, y la actuación sobre la segunda fase. Eso todavía no lo tenemos planificado, si será en 2021. Ahora, el compromiso que había sobre la fase 1 y ya podía entrar la asociación a trabajar en esa parte baja. Vale, yo te respondo una vez que esté terminada la parte que se acordó con la asociación que se iba a hacer las obras, a decentar, a adecuar, a rehabilitar para que pudiera hacer su actividad. Nosotros ya hemos tenido, esto lo llevamos patrimonio y participación, ¿de acuerdo? Hemos tenido ya varias reuniones con los representantes de la asociación, pues porque la verdad es que hay que hacer estamos trabajando en una cesión de uso que sea directa, que sea gratuita, quiere decir que hay que encajarlo con la ley de patrimonio. Ellos han presentado una
una propuesta, se está estudiando la propuesta y ahora vamos a elaborar un borrador de cesión para que ellos lo estudien y bueno, pues acabar cerrando el acuerdo entre ambas partes, ¿de acuerdo? Quiero decir que para nosotros, por lo menos desde el patrimonio, es algo un poco innovador, quiero decir, porque viene de un proceso de participación, no es como un espacio que ofreces puedes ofrecer a varias asociaciones o que sacas a licitación para su explotación, ¿vale? Entonces hay que justificar muy bien, pues, por qué se da a la asociación y no a otra, sin más. Pero bueno, estamos trabajando en ello para que cuadre con la ley de patrimonio. Eta aurreikuspenik de plazos, Pues a mí me gustaría no ir más allá del primer trimestre del próximo año, pero volvemos a lo mismo, es que también trabajamos con gente del asociacionismo, que tiene también sus cosas y ahora de una opinión personal te voy a dar una opinión personal. Creo que la situación de pandemia no es la mejor para entrar en ningún local donde te van a reducir los aforos al 30% y tu actividad va a estar muy limitada por esos aforos, ¿vale? Entonces, bueno, pero es una opinión personal. Yo, si fuera de la asociación, no tendría demasiada prisa por entrar porque es cierto que una vez que entren corre el plazo y el plazo tiene un tiempo de duración determinado. Entonces, no es lo mismo poner en marcha una iniciativa cultural o de cualquier otro tipo a pleno rendimiento que con el rendimiento limitado. Pero es una opinión mía, ¿eh? Bale, jarraitzen dugu, urrengo idazkiarekin, zenbakia 6.158, garren zenbakia Bilduk aurkeztutakoa. Bai, iraileko batzordean kontratazio ondare eta etxebizitza arloko zinegotziak esan zigun Repsolek baimena eskatu zuela lagin batzuk egiteko gasolindegi zarrean. Lagin horien emaitza Jaurlaritzari aurkeztu behar zizkion Repsolek eta ondoren Jaurlaritzak kutsadura nor garbitu behar zuen erabaki zezan. Jakin nahi dugu ea Repsolek baimena lortu duen eta laginak egin dituen, jakin nahi dugu ea Jaurlaritzan aurkeztu diren dagoeneko beharrezkoak ziren horiek laginak, jakin nahi dugu zein da udala prozesu honi egiten dion jarraipena eta ea nolabaiteko prozedura ezarrita dagoen, eta gero albada jaso nahiko genuke horren inguruko informazio guztia idatziz, ez hurrengo aktara itxaron eta gero. Bale, eskerrik asko. Álvaro. Orain entzun dago. Orain entzun duela zuk esandakoa. Bueno, digo que me reía porque tengo aquí el cronograma para entrar a la... No tengo más que una copia, o sea, vale, pues lo mandamos, ¿vale? Está aquí el cronograma, digo, me reía por eso, porque me dices que es no esperar a la próxima sesión, pero lo preparamos y lo mandamos por correo electrónico. Vale, la primera pregunta, queremos saber si Repsol ha conseguido el permiso, bueno, tal. El 21 de julio se concedió la licencia para que realizaran las catas para cumplir con el requerimiento del Gobierno y el 18 de agosto recogieron la notificación. No tenemos constancia de que las hayan hecho. ¿Vale? Segundo, hemos contactado telefónicamente con la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno vasco y no han presentado ninguna documentación allí. ¿Qué seguimiento hace el Ayuntamiento a este proceso? Pues hacemos el seguimiento básicamente a través de la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que es quien marca el procedimiento que hay establecido para descontaminación de suelos. Y bueno, y sobre el cronograma, pues que lo tendréis, lo mandaré por correo electrónico cuando terminemos la comisión o bueno, más tardar mañana. Pero bueno, nosotros lo que estamos es siguiendo el procedimiento marcado por Gobierno y esperando a que nos trasladen los resultados. Es evidente que, en mi opinión, hay una dilación a propósito de Repsol, que yo entiendo que es una práctica habitual, pues para que en algún momento este pleno o este ayuntamiento coja y haga el trabajo que tienen que hacer ellos. Y evidentemente yo creo que la responsabilidad de la empresa hay que exigírsela de forma permanente y continua y unas tareas de descontaminación que pueden ser cuantiosas deben asumirla quien ha sido responsable de la explotación. Ados gaude enpresak bere ardurari aurre egin behar diela, baina hori egiteko bide asko daude. Eta ere egia da, gasolindegi hori ezak izen badenbora naraman itxitea, eta agian
beste prozedura batzuk bilatu daitezke, ez dakit, gobernuari presa sartzeko edo Repsoli exigitzeko bere ardurak bete ditzan, ez dakit hori egin daiteken, nire ustez prozedura batzuk badira eta agian gobernuak, kasu honetan, udal honetako gobernuak hori aztertu beharko luke baitaren nola gauzatu prozesua behin betikoz jasotzen dugu gasolindegia egoera onargarri batean. Bai, ederto, bale. Urrengo idazkia, a ver, zein da, 6.000 baina honek da de los productos químicos, no? Del río Gobela. Erantzutat emotzen dugu edo irakurri nahi dozue? Edo zer, lehen aztertu dugu horregatik lehen edo landu aztertu da, egin dugu. lehen galdetu da horren inguruan, oraindik gaude txosten baten zain, ia bernundik datorren argitzeko, hori da kontua. Gu jarrien osan genuela harreta, azkenean kloroa da baldin bada izuri dena, bi gerileku dun kiroldegi daudela horri inguruan, orduan izan daitekeela batetik edo bestetik. Ez duela hori argitu arte, txostena ez dakit horren berri noiz emango diguten, dagoenean, jarraipena egingo diogu gaiari. Bale, ederto. Urrengoa, zuena, bai, zenbakia 6.160. Garren zenbakia Bilduk aurkeztutakoa. Hau da, Erromoko auzokideen elkartetik jaso dugun mesua. Badirudi laugarren aldiz udal honek erantzun eta konpondu ez duen kexa bat helarazi digu talde honek, orduan haien kezka goela aurrekaleko semaforo polemikoak dira, badakigu hor bien udalerrien arteko koordinazioa edo afera dela, baina semaforo hori gaizki araututa daude eta zirkulazioa oztopatzen dutela helarazi digute, hori dela eta trafiko arautzeko baldintzak aldatzea eskatzen dugu eta erabatez ibilgailuen zirkulazioen azterketa bat egitea. Ez dakit gai honen inguruan koordinaziorik dagoen edo ze... Irakurriko dizue zer jarri didan, zer idatzi didan teknikariak, ¿vale? El semáforo que se encuentra frente al centro de Romo fue colocado por el Ayuntamiento de Leioa. Se trataba de un semáforo a demanda no coordinado con la onda verde que se disponía en la red semafórica municipal y que se encontraba coordinado bien con los colocados en su día por la Diputación, hori da aurrekoa, el de la rotonda, o bien por los colocados por el Ayuntamiento de Leioa más adelante en la misma calle. En aras de evitar las colas, el Ayuntamiento de Getxo, en los terrenos de Getxo, en la zona de Getxo, hizo unas obras civiles para conectar con las arquetas ejecutadas en su día por Leioa y conexionaba así el semáforo en su cuadro semafórico de Leioa para coordinarlo con la onda verde y que dejara de funcionar a demanda. Eso se hizo, está vigente y funcionando. Si se ha detectado algún problema de descoordinación, se trasladará a Leioa para que revisen su cuadro, en colaboración con Getxo, como se acordó. Hori da erantzuten didatena. Auzokideak bebai idatzi dute, baina haiek ez dute hitz egiten zirkulazio arazoei buruz. Haiek esaten dutena da oinezkoek denbora gitxi daukatela pasabide horretatik pasatzeko. Oinezken pasabidetik pasatzeko. Baina ez dakit bez zein semaforeri ari direte. Orduan, hau da daukadan erantzuna gaur emateko behintzat. Orduan, Leioarekin, udalarekin, Leioako udalarekin, koordinazioa berrartuko da eta eskatuko zaio ia konpondezan edo aztertu dezan zein den beraiek ezarritako semaforoen egoera edo dena ondo dagoen konprobatu dezaten. Bai, esan dut, hori koordinazioa badagoela eta jarrituko dugula, baina esaten dutzuet, Erromoko auzokidek bidali dutena da beste asunto bat, ez da zirkulazioari buruzkoa. Ez que gu jaso dugu orain dela 3 hilabete. Barkatu 3 aste. Zirkulazioaren ingurukoa. Zein? Guri heldu zaiguna da zirkulazioaren ingurukoa. Orduan hoberena da gure artean baita ere hitz egitea jakiteko zein den arazoa. Bai? Urrengo galdera, ia. 2020 urteko aurrekontuetan Getxon txakurrentzako parkea egiteko 2.000 euroko diru partida onartu zen,
eta urtea amaitzear dago eta ez da ezer egin. Are gehiago 2021. Urterako ustezko aurrekontu parte hartzaileen txakurren parkea jarri zen bozkagai aurrekontuetan onartutako diru partida txikiagoarekin. Beraz, hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Zergaitik ez da egikaritu aurrekontuetan onartutako txakur parkea. Zergaitik aurrekontu parte hartzailetan onartutako diru partida gutxiagotzen da. Eta aurrekontuetan onartutakoa betetzeko asmoa du udal gobernuak? Vale, eskerrik asko. Bueno, lehenengo galdera, zergaitik ez dago egitaratu aurrekontuetan onartutako txakur parkea, urtean zehar ezin dira partida guztia gauzatu, hilabete batzuetako konfinamendua batetik gatoz, eta, badakizue, eta, badaude proiektu batzuk aurreratu egin direla, baina badaude beste batzuk aldiz, atzeratu edo ezin izan direla egin. Bigarren galdera, zergaitik aurrekontu parte hartzaileen onartutako diru partida gutxiagotzen da, ni atara dut informazioa 12.000 euro dira baita ere, aurrekontu parte hartzaile partida 12.000 eurokoa baita ere. Orduan ez da gutxiagotu. Eta... Daukat datua, hemen nik esango nuke aurrekontuetan 20.000 euro zirela esan 12.000. Begiratuko dut, eta aurrekontuetan onartutako betetzeko asmoa du da gobernua, espero dut hurrengo urterako zeo zer egitea txakurren parkei buruz. Gure asmoa da egitea. Hurrengo galdera orduan. Azaroko informazio batzordeanetako presidenteak esan zigun Bilamonten bi igogailuen arteko pasabidean Iñaki Bitzerendaren gainean ezituta dagoen lur eremua konponduko dela. Zehazki esan zigun atendituko zela, baina data galdetuta berriro esan zigun atendituko zela. Jakin nahi dugun noiz atendituko den data ezartzeko edo jakiteko aukera edo denbora izan duen eta ondorioz noiz konponduko den lur eremu hori. Justo aste honetan atzo bertan Jabearen Erkidegoko baimena jaso dugu eta aurrengo astean hasiko ditugu konponketa horiek egiten. Urrengoa Vale, zenbaki ere Erromoko auzokidean elkarteak helarazitako keska bat, Erromoko kulturretza eraikinaren zarretako baten inguruko hain zuzen ere, ez da zarrea nagusia, Arrezkiputza kaletik doan bideari buruz ari dira, hau da, errekake eta garajetara sartzeko gaioen arteko bidezka. Bide hori badirudi obrazko saflez osatuta dagoela eta saflen artean belarra eta laukatza egoten dela. Istripuak saihesteko eskatzen dutena da bidea egokitzea, orduan jakin nahiko genuke bere egokitzeko aukerarik edo aurreikuspenik dagoen. Hor begiratuko dutena edo aztertuko dutena irisgarritasun arauak betetzen duen ala ez badu betetzen segurazki pasabide hori kenduko dela eta landareren bat jarriko dela. Azkenean hori pasabidea 2 metro gutxiago beste pasabide bat dago eta printzipiala gainera, orduan ikusiko da ia zer egin horretaz. Galderarik? Ez? Eta jarraitzen dugu registro telematiko 1179 zenbakiarekin. EH Bilduko prestutakoaz. Emantzipazio diru laguntzen inguruan galdetzen dugu. Okerrez bagaude urriko batzordean etxebizitza zinegotziak izan zigun arazo batzuk zeudela, baina argitaratzeko asmoa zegoela. Denbora pasada, baina ez ditugu ikusi emantzipazio diru laguntzak oingo urteari dagozkionak. Diru laguntza hauek zalaparta handia sortu zuten urte hasieran eta zoritzarrez du ematen bide honetik doazela, orduan galdera hauek nahiko genituzke egin. Ia berbenetan argitaratuko diren emantzipazio diru laguntzak, baldin bada baiet ia noiz, eta ez baldin bada ia zergaitik ez diren argitaratuko, eta uste aldu del gobernuko taldeak herriko gazteek udal barneko arazoen menpe egon behar diren, uste dugu Aragoko ezeskoa baldin bada ezin dela diru laguntza bat, barne arazoen menpe egon.
Eta ez badira 2020 urtean garaiz argitaratzen, berreskuratzeko asmoa dauzka udal gobernu taldean datorren urteko lehen hilabetetan. Vale, eskerrik asko. Álvaro, nahi dozunean. Sí, antes de responder a las preguntas, yo creo que el compromiso de este equipo de gobierno con las subvenciones es incuestionable, puesto que además se han dotado en los presupuestos que se han entregado recientemente. Otra vez, sí voy a responder. A la primera y a la tercera te respondo rápidamente. Vamos a intentar publicar este año y como muy tarde, como decís en la tercera pregunta. Creo que decís los primeros meses del año, intentaremos que así sea. A la segunda pregunta, que si cree el equipo de gobierno, la pregunta, comentario, que los jóvenes tienen que estar a merced de los procesos municipales internos. Por aclarar, en el área de vivienda hemos tenido dos problemas con esta cuestión. Primero, la carga de trabajo que ha sido importante por las cuestiones que hemos traído diferentes motivos de vivienda, pero además porque ha habido un cuestionamiento jurídico sobre el objeto subvencionable. Es decir, hay un técnico municipal que cree que subvencionar la emancipación no es un objeto subvencionable. Entonces, hay que superar ese escollo jurídico para poder caminar. Superado ese escollo jurídico, estamos ya en condiciones de tramitar ya las bases y las subvenciones. Trataremos de que sea en lo que nos queda de año, complicado, pero lo intentaremos, y si no, pues en los primeros meses del año, y yo tengo la esperanza de que en el primero. Bai? Venga, azkenengo idazkia, zuena baita ere, 6.184 zenbakiarekin, Otari buruz da. Bai, nik uste dut azkenengo galdera erantzun da dagoela. Vale, ederto. Morduan, pasatzen dugu Elkarrekin Podemoseko taldearekin aurkeztutakoarekin. Carolina. Bueno, la primera pregunta la damos por contestada porque hacía referencia a una fase en la que todavía no estamos. Entonces, bueno, volveremos a preguntar por ella. En el primer trimestre tomamos nota de que pues, hay una serie de cosas que pensábamos que ya estaban concluidas, pero pues que en la venta están pendientes. La siguiente pregunta, hemos hablado en todas las comisiones de lo mismo, va sobre la huelga de recogida de vidrio que durante este mes pues creo que todas y todos lo hemos notado con bastante diferencia con respecto a los anteriores. La pregunta es, ¿qué impacto ha tenido la huelga indefinida de recogida de vidrio en el municipio? ¿Está el ayuntamiento al tanto de cómo van las negociaciones entre la empresa y trabajadoras de cara a solucionar este conflicto? Vemos que la ciudadanía se está quejando bastante, sobre todo por redes sociales, sin entender un poco por qué se está dando la situación. Así que preguntamos si el ayuntamiento ha comunicado a la ciudadanía cuál es la situación actual del servicio de recogida de vidrio, que parece ser que la gente no sabe qué es, que están en huelga y están preguntando muchas veces qué pasa con el ayuntamiento, qué pasa con la recogida. Vale, gracias Carolina. Bueno, los impactos están recogidos, se da traslado a la empresa de todos los desbordes que se están produciendo, todas las semanas se les da traslado para que los servicios mínimos trabajen en esos puntos de desborde principalmente. Las negociaciones, sabemos por información trasladada desde Ecovidrio que esta semana siguen negociando, el martes tuve una reunión con una última propuesta que en principio fue rechazada por parte del colectivo. Siguen negociando y esperamos que cierren las negociaciones cuanto antes. Las quejas, dices quejas, el Ayuntamiento ha comunicado, el Ayuntamiento aquí está manteniendo una actuación de discreción, es decir, no somos los actores, no somos los encargados, no somos quien adjudica a Ecovidrio el sistema de recogida, con lo cual, en principio, bueno, pues estamos al tanto, pero nos parece que tenemos que ser nosotros los que comunicar. Ecovidrio en las redes sí ha lanzado que ella es la responsable de la actuación. Entonces, bueno, pues nosotros recogemos las quejas en cuanto a impactos en la vía pública, se las trasladamos a Ecovidrio de manera inmediata para que en la medida del posible palíe, pero todos sabemos que parte de la huelga, parte de los objetivos de la huelga es incordiar. Es decir, que evidentemente llevan ya desde el 1 de noviembre, es mes y medio, y bueno, pues los impactos evidentemente se van notando. Nuestro objetivo es, y así se lo hemos trasladado a Ecovidrio, que deberíamos tener cerrado el conflicto laboral para Navidad. Pero a día de hoy, pues ahí sigue la negociación sin el acuerdo que ellos esperaban haber obtenido el pasado martes. Teniendo en cuenta que con la reapertura de la hostelería eso se va a notar el doble o el triple, ¿cuáles son conocemos los servicios mínimos que está dando Ecovidrio? ¿Cuáles son estos servicios mínimos?
¿Qué porcentaje hay para conocerlos? Bueno, la relación de impacto con respecto a la hostelería y la recogida no está tan clara, porque el consumo se traslada, no es que se paralicen los consumos, pero bueno, eso lo veremos, los impactos. Con respecto a los servicios mínimos, son los decretados por la Autoridad Laboral del Gobierno Vasco, que es un día a la semana de recogida, y evidentemente sobre esos servicios mínimos que la empresa ha pedido ampliarlo y la parte social ha dicho que se mantengan, el Gobierno no los ha modificado de momento. Consideran no hay impactos desde un punto de vista sanitario, que también el Gobierno tiene que valorar, y en esa situación estamos. Por acá, nosotros como Ayuntamiento, la información que trasladamos a COVID es los puntos críticos que consideramos que tienen mayor impacto en la vía pública, por cuestiones de seguridad, que sí es nuestra competencia. Paso a la siguiente pregunta, ¿vale? Sí. Sobre controles de velocidad. Últimamente hemos visto también quejas en redes sociales que se habla de incidentes y accidentes en la avenida de los Chopos a la altura de Fadura, asociadas al no respeto a la limitación de velocidad de los 30 kilómetros. La pregunta es, ¿el Ayuntamiento tiene constancia de estos últimos incidentes? ¿Se han recibido quejas en ese sentido o algún tema de quejas? ¿Tenemos incidencias del tema de la velocidad que se esté sobrepasando mucho en esta zona? Bueno, respecto al tema de lo que puedo contestar de esta pregunta por tema de vialidad, es que ya se encuentra señalizada en vertical y en horizontal 30 kilómetros hora. Lo que preguntéis, que si se han recibido AQS en este sentido, si tiene el Ayuntamiento constancia de ello, el tema este es lo de ciudadanía, que es donde se recoge por parte de la Policía Municipal este tipo de cuestiones. Entonces, por mi parte, lo único que os puedo decir pues que la señalítica está puesta, está tanto en la vertical como en la horizontal, y bueno, lo de respetar o no las velocidades, ya te digo que a nosotros esas cuestiones no nos llegan al departamento. No quiere decir que no las haya. Sobre el tema del arbolado, ¿por qué motivo se han talado los árboles de la llamada zona de las Ubres de Algorta? ¿Se prevé la sustitución de estos árboles? Bueno, en la parte que me toca, pues esta es compartida. Esto viene de una obra desde la transformación de una carretera foral en calle municipal. En la parte de las Ubres llamada había algunos árboles que se han intentado y de hecho se trasplantaron en un intento de que fueran viables en otras ubicaciones. Eso no ha sido así. Donde se trasplantaron, pues se han acabado de secar, como ya preveía probablemente el informe del técnico competente, y se han tenido que retirar. Se han plantado 6 en lugar de ellos. Creo que son 6 en yo concreto. los tengo aquí si quieres. Sí. Pues si das tú la información de lo que se ha plantado desde pues, el proyecto. Son 6 de plantación, 6 liquidámbar, 3 ginkgo bilobas, y también en las zonas verdes de nueva creación se han plantado también ginkgo bilobas y eugenias. La pregunta sería, ¿había necesidad de talarlos? Porque cuando se hizo el retiro de las Ubres, esos árboles continuaron ahí. ¿Había necesidad imperiosa de talar esos árboles en la reforma? Por lo que hay un informe. Porque hablamos de árboles que estaban además sanos. No, vamos a ver, todo aquel que era compatible con la obra no se ha talado, ni se ha trasplantado. Eso está en los planos. ¿Cuál? Es que están talados todos. Están trasplantados y se han talado porque se han muerto. Como ya decía el informe eso es lo que trasladan. Es decir, que ¿Hay un informe previo? Bueno, la foto que mandas puede ser las Ubres o yo qué sé, ¿vale? Entonces, concretar un poco para que la información, luego no digáis, es que no hablas de lo mío, pues que quede claro que es lo tuyo. Aquí estoy preguntando concretamente por lo de las Ubres, que están talados. Entonces, claro, la pregunta es, ¿se trasladaron y se murieron? Entonces, en teoría, los talaron en el otro lado después del trasplante, porque están talados en las Ubres. Vamos a ver, hay unos en las Ubres que se secaron y esos evidentemente los que se han secado se quitan, pero en las Ubres y en todos los lados, ¿vale?
Y otra cosa son los que se trasplantaron de las uves que eran incompatibles con la obra, se han trasladado y también se han tenido que talar porque se han secado. Y se han plantado los que comenta Yanire en su lugar. A ver, cuando se hicieron las obras, los árboles, unos cuantos se quitaron y otros se dejaron. Se quitaron las uves de hormigón después de hacer las obras, como ya sabemos todos, con retraso, quitaron las uves y se dejaron, y los árboles siguieron allí y estaban vivos. Luego vino una empresa y puso iluminación en esos árboles de Navidad. Y la puso todas las guirnaldas a esos árboles, los puso preciosos para ponerles iluminación de Navidad. Los árboles funcionaban y estaban vivos. De repente quitan la iluminación de Navidad y los cortáis a rasa. Pero a rasa los habéis cortado todos. Las fotos que tengo yo están cortados todos. Y yo, las fotos que tengo son del parque. Tengo, para que no esto, desde fuera y desde dentro. Y hay gente que me sacó fotos a mí, sacando fotos a los árboles, pues se van en el ayuntamiento y casi me insultan. Entonces, esos árboles estaban vivos. O sea, y saqué foto del tocón para que cuando venga Teca a decirme que estaban muertos, pues para decirle que no, que estaban vivos. ¿Por qué los habéis rasado? ¿Vais a plantar nuevos en las uves? O no, pero esos estaban vivos, Joseba. Cuando hiciste las obras, sobrevivieron a la obra. A quitar luego las uves esas como las quitaste con una máquina de hormigón. Después hiciste iluminación y luego los quitáis la iluminación y los taláis. Me imagino que iréis a poner nuevos o no sé, bueno, ya sé que aquí el olor de la motosierra nos gusta, pero eso que estás contando no es, Joseba, te han informado mal, porque no es. Ajustaré la información concreta a esos árboles, pero evidentemente si somos, pero supongo que no se tala ningún árbol que pueda sobrevivir a una obra y sea compatible con la nueva urbanización. Ese es un criterio municipal, ¿vale? Entonces, matizaré otra vez. Desde luego, si se han tomado todo ese trabajo, entiendo, desde después de colocar las luces, es porque ese árbol estaba enfermo y corría riesgo de seguridad. Es evidente, o sea, no se trabaja 3 veces como criterio y ya no es una cuestión esa meramente política, como entenderás. Ese nivel de detalle de colocar las luces, luego retirarlas y luego cortar el árbol o talarlo, tiene que responder a alguna causa. La preguntamos y la trasladamos. Bueno, yo agradezco porque en mi caso no son fotos, sino que es una zona por la que usualmente suelo pasar. Y sí es verdad que lo que sorprendió fue que eran unos árboles que habían estado después de la retirada de las uves. Además, no eran árboles pequeños, eran árboles que llevaban muchísimos años ahí y no entendíamos por qué de repente se habían talado a ras. Entonces, sí nos gustaría pues que lo mirarais porque que estén esos árboles enfermos de repente nos parece extraño. Vale, lo miramos y nuestra respuesta iba más a esos que se habían trasladado porque eran incompatibles con la obra porque creíamos que eran sobre los que se preguntaban, ¿vale? Pero miramos esos que sobrevivieron a la obra y a ver qué ha pasado. Siguiente. Sí. Va sobre plantaciones de eucalipto. ¿Existe algún convenio o acuerdo institucional con la Diputación Foral de Vizcaya para la reconversión progresiva de las plantaciones de eucalipto por especies autóctonas? ¿Existe algún tipo de estudio o informe que hable de la situación de los eucaliptales en terrenos municipales de Guecho? No existe ningún convenio del Ayuntamiento de Guecho con la Diputación Foral. El Ayuntamiento de Guecho sí sabe en espacio público los eucaliptos que tiene, pero no hay ningún plan de momento concreto con respecto a esa. Tampoco hay demasiados, ¿eh? Eso está en el inventario de arbolado y no hay ningún plan específico con respecto a ese tipo de árbol. Siguiente pregunta. Sigo. Zona calle Lorenzo Aleiza con San Martín. Bueno, vamos a seguir preguntando un poco por árboles también. Ahora que se ha procedido a la remodelación y ampliación del parque infantil de la zona, que ya además he visto que está bastante puesto ya la parte del pavimento y los columpios, ¿qué va a pasar con los árboles que están en los límites de lo que se ha construido? Ahora prácticamente están incluidos en el conjunto del parque infantil. ¿Estos árboles se van a mantener o van a aparecer enfermos de repente? Pregunto. Esa pregunta no estaba dentro del escrito. Se podría haber preguntado después en robos y preguntas. Bueno, porque además es que es un juicio al final de valor de lo que estábamos hablando antes. Pero bueno, el arbolado no se va a tocar con la actuación de los juegos. Y si bien es verdad que había un ejemplar ahí que por un temporal, pues un domingo que quebró y se retiró por los bomberos a riesgo para la seguridad de las personas. Retirado este ejemplar, con el temporal se ha aprovechado para ampliar la zona de juegos, pero no se ha retirado ningún arbolado del existente.
Es más, se han plantado 3 mandarinos siguiendo el criterio de disposición de árboles frutales cercanos a las zonas de juego de los niños para su enfoque didáctico, como existen en otros parques del municipio. Continuando ampliando la pregunta de esta zona, esta ampliación de la zona de juegos colinda aún más con la casa del antiguo Guecholán, que está ahí al lado en la esquina. ¿Hay prevista alguna actuación en esta casa que fuera la sede de Guecholán para este próximo año? ¿Sabemos en qué estado está el inmueble actualmente? ¿Se reciben quejas por el estado en que se encuentra por parte de los vecinos? Aquí quiero aclarar que, como sabéis, y si es verdad, que las operaciones de limpieza sobre esa zona se han aumentado, porque hubo una época en que estaba un poco más deteriorado, pero se han aumentado. Pero sabemos que es una zona en la que suele pernoctar personas sin hogar y donde a veces se encuentran también jeringuillas, bueno, temas que son peligrosos. Esto lo preguntamos porque al ampliarse la zona de juegos, ahora hay más interacción entre la parte de lo que es el parque de los niños con la zona de la casa. Nos parece que si la casa sigue sin tener un fin útil, social, comunitario, el que sea, pues va a seguir siendo este lugar en donde al final se acumula suciedad, donde hay residuos peligrosos para los niños que ahora van a circular más hacia esa zona. Vale, Iñigo bai. Eskerrik asko. Además de lo que tenemos previsto, realizar en edificios municipales en 2020, que ya hemos hablado de ello, balaustrada, herrería, puente colgante, cubierta de la Casa de San Nicolás de Choqueras, etcétera. Tenemos unos 930.000 euros en el 2021, más o menos, para actuar sobre Andrés Isasi, fachada San Nicolás del 23, cubiertas biblioteca San Nicolás, etcétera. Y en principio no tenemos sobre ese edificio en concreto. Otra cosa es que salga algún tipo de proyecto, algún tipo de demanda, algún departamento en concreto que se podría analizar. Bien, seguimos. Carolina. Bueno, preguntamos sobre las enmiendas que se habían aprobado al Elkarrekin Podemos en la anterior legislatura. No sé si igual las hago mejor una por una. Una por una, ¿Vale? mejor eso es lo que te iba a pedir, por favor. ¿A qué se ha destinado el dinero de los 50.000 euros de la enmienda aprobada a propuesta del Elkarrekin Podemos en los presupuestos anteriores destinada a la actualización y reparación de parques infantiles? Bien, pues respondiendo a esa pregunta, zonas de juegos que se van a reparar, amortiguadores los solos amortiguadores existentes es en el Parque Baserria de 67 metros cuadrados, Bidezábal Ambulatorio 99 metros cuadrados, Telleche Estación 100 metros cuadrados, ya reparados, Gobelaurre 152 metros cuadrados, Lesarreta 39 metros cuadrados, Plaza de las Escuelas de Areta 300 metros cuadrados y Santana se harán algunas reparaciones de las juntas dilatadas entre las zonas. Total de la actuación iba incluido 48.257 euros con 68 céntimos. Sí. Aparte, se va a proceder a renovar también una serie de zonas de juegos para adecuar a la norma por ser bastante antiguos, que es el de la Plaza Lango, actuando en 140 metros cuadrados con desmontaje de juegos existentes y nueva disposición de conjuntos de 2 juegos de muelles, columpio triple con cuna, banco y silla adaptada, juego conjunto. Videbarrieta con actuación de unos 88 metros cuadrados y colocación de columpio con asiento plano y cuna, ampliación de unos 8 metros cuadrados de solera, disposición de juego de 2 torres tobogán y trepa con barra descenso. Peña Santa Marina, actuación en 62 metros cuadrados con recolocación de columpio, muelle y tobogán de alango recuperados. Usategui Palmera, actuación de unos 60 metros cuadrados con renovación de columpio plano y cuna y módulo de fachada medusa con rocódromo, tobogán escalera y panel lúdico. La actuación de esta renovación integral de estos 4 parques también va a ascender a 48.366,12 IVA incluido. Como creo que quedará en acta, pues no pido la documentación. Me imagino que quedará todo esto tal. Okay. Esta ejecución de la que acabamos de hablar, me imagino que ya será para el siguiente trimestre, ¿no?, de 2021. ¿O tenemos algún plazo para esto? O sea, entendemos que no se va a ejecutar en 2020, pero bueno, será en el primer trimestre. No, van a poner a hacer por lo menos las reparaciones de los suelos que hemos hablado ya esta semana o la próxima. Bueno, mañana ya es viernes, pues igual la próxima semana, sí. Y la renovación de los parques también, que lo estuve hablando ayer con el técnico también. No sé cuándo terminarán, en diciembre, pero empiezan la próxima semana.
Estamos Vale. Se han ejecutado los 10.000 euros del presupuesto destinado para el estudio de la implementación de una zona de estacionamiento de autocaravanas en Guecho. ¿Está previsto poner en marcha este estudio? Bai, erantzu. Bueno, hasteko galdera hau batzorde honetan dago, baina uste dut hau sustapen ekonomikoan dagoela, baina bueno, dana dela. Egia esan, ikerketa bat bai dagoze egiten udalangileak, ikusteko non egin daiteken holango autokarabana parkeren bat, egia esan udal interesekoa be badalako, baina egia dabe, honetan Inigok doka informazioa gehiago, ez da nire disiplinako egia esan, baina udal lurrak eta udal lur horretan egin daitekezan gauzetan, edo egin daitekezan ekintzatan, hor arazo juridikoan dagoz, lur klaseagaitik, ez da, baina, bueno, Inigok agian hobeto azaldu leike zati hau nik baino. Sí, bueno, paralelamente al estudio entiendo que tendría que ir ligado a una posible ubicación, ¿no? Evidentemente hacer el estudio para que una o varias ubicaciones. Entonces, las ubicaciones de este tipo de negocios, de actividades, conociendo el municipio que tenemos, muy probablemente podrían ir sobre un suelo urbanizable, no urbano. Y sobre ese suelo urbanizable ya conocemos las dificultades de usos o las licencias que podrían ser provisionales, enmarcados en este 2021, pues intentando cerrar las aprobaciones del PGU, del nuevo PGU, etcétera. Queremos que dar una licencia o que es lo peligroso, no peligroso, sino lo dificultoso para un negocio, dar una actividad provisional que esté ligada a un periodo temporal corto. Entonces, por eso trasladamos que igual cuando estén ya más cerrados los usos, pues podríamos abordarlo con más seguridad. Por resumir, entonces no se ha ejecutado los 10.000 del estudio porque no se ha asignado una zona sobre la cual estudiar y esto es un paso previo. Eso es lo que me habéis contestado, ¿verdad? Bai, gitzi gora bera hori ez da ejekutatu, baina bai egin dira lan prebio guztiak partida hori bideragarria izan daiten edo gastatu ahal izateko esan dagigun, bai egin dira ikerketa prebio guztiak, arlo bien artean ikusi zen lur izan daiteke edo ze herriko ze espazioak edo ze irizpide eduki behar dauzen espazio horrek autokarabana parke bat izan daiten, horrek bai egin dira eta bilatu dira udalerriko mapa aztertuta ze emplazamendu izango litzateke esan egokiak eta ze lur klase egon alego izango litzateken posible holango leku bat edukiel izateko, baina lurraren legeak Inigok azaldu dauena momentu honetan ez dau bideragarri egiten. Baina lanak bai egin dira partida hori gitzenez kudeatu ahal izateko etorkizunean edo dana dalako. Baina bada interesekoa udalaren partetik edozein klasetako edo hainbat, ez edozein, ez da, baina hainbat klasetako logelak edo alojamenduak edo ostatuak egoteko interesa bada, baina ondo egin da, evidentemente. Eta orduan, badagoz lanean, departamentu ezberdinen artean, hori jorratzeko. Vale, Carolina, jarraitzen dozu. Se han ejecutado los 3.000 euros en papeleras acordadas en los espacios destinados al esparcimiento de perros en la zona de la Galea. Eso también era una enmienda que habíamos trabajado. Me indican que se han colocado 6 papeleras más en esa zona, 3 en particular han sido en el aparcamiento del Fuerte de la Galea y otras 3 se han colocado alrededor del paseo hacia la zona de los acantilados, o sea, el paseo. Los 60.000 euros que fueron aprobados para la implementación definitiva del método SES para el control de las colonias felinas se han ejecutado. Se ha ejecutado la aplicación del método a aquellos animales, en concreto a día de hoy 7 en 2020 y 105 en 2019, que ha sido necesario, es decir, no ha sido
la cuantía que hace falta para ese gasto, pues no creemos que necesite partida especial, pero sí se aplica, pues como la intención de la propuesta es que se aplique el método CES. Entonces, a día de hoy tenemos peticiones de 3 nuevas colonias para aplicar el método CES y se realizará. Por ampliar, entonces, digamos que en 2020 no se han tenido tantas peticiones o como... Claramente no. Es decir, así como en 2019 fueron 105, en 2020 ha habido 7 animales a los que se le aplica, 7 gatos a los que se aplica el método CES y tenemos pendiente de aplicar a otras 3 colonias, pero hay que concretarla y nos tienen que trasladar el momento porque la captura en principio la van a realizar la gente que está al tanto de esas colonias. Entonces no ha sido necesario, o sea, no, pero sí se ha aplicado el método CES, salvo que esto tuvierais en la cabeza algún método CES distinto al que estamos aplicando, que es que eso no está claro en la pregunta. Bueno, estábamos preguntando por la enmienda que se trabajó en los anteriores presupuestos que hablaba para la aplicación del método CES. O sea, no, digamos que la pregunta no es poniendo en duda cuál era el tipo de método, sino que queríamos saber qué función había tenido o ha tenido el dinero que se destinó. Bueno, se ha aplicado y que yo sepa no ha hecho falta tirar de esos 60.000 euros, sino con las partidas habituales del área, pues se está funcionando. Vale, es que ricasco, Joseba. Carolina, ¿continúas? Siguiente. Sobre el contrato de servicio de redacción del estudio de adaptación a cambio climático en Guecho, que conocimos hace unos días. ¿Cuál es el objetivo y finalidad de este estudio y qué se pretende realizar con él? Queríamos un poco más de información. Bueno, este estudio, siguiendo parámetros marcados por Europa y subvencionados por el Gobierno vasco, la mitad de este estudio es objeto de subvención por parte del Gobierno, creo que es del año 19 y se ha retrasado todo el tiempo, lógicamente, porque no se ha podido licitar hasta final de año. El plan te leo textualmente, deberá realizarse con criterios ambientales y pretende la caracterización de la vulnerabilidad actual de los sistemas físicos naturales y humanos al cambio gradual de las condiciones del clima y análisis de los riesgos asociados en nuestro municipio, siguiendo la metodología del 5º informe de prevención y control integrado de la contaminación. ¿Vale? Es una metodología especial. Se hace el estudio en nuestro entorno físico y de ahí saldrán para los próximos 30 años. Y de ahí saldrán pues, bueno, posibles actuaciones o prevenciones que tengamos que tener. El importe es de 26.859 euros sin IVA y ya doy la información completa. Se han presentado, que estaba abierto el plazo hasta el día 14, se han presentado 3 empresas y bueno, pues esperemos, porque creo que lo tenemos que adjudicar antes de final de año, por cuestiones de los importes y los presupuestos que soporta. No obstante, los pliegos donde viene un poco más detallado yo creo que están colgados en el perfil. Vale. Vale, Carolina. Sigo. ¿Me oye? Sobre el inmueble casa que está situado en el humedal del Bolúe, ¿en qué estado está actualmente este inmueble? ¿Se tiene prevista alguna actuación, reparación o actualización del mismo? Hablo de la casita. Bueno, te contesto yo, aunque lo que sería la pregunta con respecto a esto es, digamos, está en una zona inundable, cada vez más inundable, porque Bolúe cada vez está más colmatado. 2 veces al año por lo menos se inunda, con lo cual los usos que puede tener son muy puntuales y en este momento están muy vinculados a actuaciones que vienen desde el aula de medio ambiente, ¿vale? Básicamente en observaciones en los anillamientos, en observaciones, entonces tienen ahí material de soporte para esas intervenciones, pero no tienen material permanente, ¿vale? Entonces no se ve otro uso, está en condiciones, es decir, no tiene goteras ni nada, pero su futuro es exclusivamente ese vinculado a actuaciones de medio ambiente en el entorno de Bolúe. No tiene en este momento, ni hemos pedido que se hagan más reparaciones, porque está acreditado que 2 veces al año por lo menos se inunda. ¿Cuándo fue la última vez que se usó? Si es verdad que se ha hecho una reparación, hay como un pequeño parquecito infantil que tenía las escaleras más deterioradas, que se ha arreglado eso, pero ¿cuándo fue la última vez que se usó para actuaciones? Pues en el último anillamiento, que no tengo la fecha, y en la última observación con el
experto contratado que tenemos y que hace estas actividades. Y las fechas te las paso. Vamos, normal. Hay actividades fijas que tienen de base ese centro para las convocatorias y para realizar la actividad. Vale, Y última. Carolina, la última pregunta. Ay. Antiguo Euskaltegi. ¿Por qué se ha decidido tapiar la entrada trasera del antiguo Euskaltegi? ¿Es un cierre temporal o es definitivo? ¿En qué estado se encuentra este callejón y qué actuación se prevé hacer en el mismo? Bueno, se ha forzado, se intentó forzar en varias ocasiones la entrada, recibiendo aviso de la Policía Municipal, de la que a puerta trasera se había forzado, rompiendo los refuerzos y flejes antiintrusión colocados en su día. Por eso se decidió tapiar de común acuerdo con Policía Municipal por parte de las brigadas municipales. Se ha tapiado en principio definitivamente. El callejón por el que preguntas pues se barre a diario, se baldea periódicamente, de noche, entre semana y fin de semana de día. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale, Joseba Aurrera. Pues hay una de H. Bildu que está dirigida hacia otra. Y por aclarar, es decir, si queréis, con respecto a la tasa y a la repercusión en el tema de la recogida de residuos sólidos. Sí, lo que pasa, por eso, pero es que no ha pasado a Hacienda. En Hacienda van a decir que no les ha llegado nada. Entonces, si queréis, os explicamos un poco en qué punto está. Lo que queráis. Hacienda no hemos trasladado nada desde el área con respecto a posibles modificaciones de la tasa de recogida de residuos. Vale, no le ha pasado a Hacienda eso, pero la pregunta sí. Sí, la pregunta está en vale, Hacienda, sí, pero desde el sí, área, y os van a decir que es que Hacienda no tiene, en 2021 no tiene ninguna previsión de modificación. Pero el resto igual no sabe de qué va la pregunta. Vale. Pues por eso era por aclarar previamente si queréis la respuesta. Sí, en el acuerdo de residuos, el último que firmamos, uno de los acuerdos era que se iba a hacer un estudio sobre cuál era la estructura de las tasas de recogida de basuras y posteriormente hacer una ordenanza que adecuase los resultados de ese estudio y que esa ordenanza persiguiese, si no estoy equivocado, dos cosas. De alguna forma, premiar a quien recicla de forma selectiva y también tener en cuenta la distinta tipología de los entornos de la recogida de basura en cuanto al coste y entonces que eso también se repercuta en la tasa. Es más o menos lo que queramos, ¿no? Entonces, la pregunta que hacemos es ¿cómo está eso? Porque sabemos que se ha hecho el estudio, no sé si lo tenemos o no, el estudio en sí, nos gustaría tenerlo, luego cómo está esa modificación de la tasa o esa previsión. Bueno, pues por aclarar muy brevemente, dimos traslado de la información en la reunión del 27 de noviembre a los grupos políticos. ¿Y cómo estamos? En principio, tenemos el estudio desde febrero o marzo, ya no me acuerdo, justo antes del confinamiento. Comentamos en esa reunión que tuvimos los grupos políticos que nuestro deseo era trasladarlo primero al grupo de trabajo que está con el tema. No obstante que, bueno, pues si queríais que está ya el estudio físicamente. Ese estudio lo que nos dice es un análisis de costos y analiza las propuestas existentes en cuanto a cómo hacer en realidad eso que pretendemos es que paguemos en función de nuestra implicación en el sistema de recogida, pero la realidad es que a día de hoy también hay una ley de residuos que se está tramitando en el Parlamento español que nos va a afectar y que claramente tiene que transponer la directiva europea donde ya fija el pago la traslación del pago por generación a los sistemas de tasas, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo, y así se recoge en el plan trabajado por el grupo de residuos, para este 2021 sería realizar físicamente la campaña de domicilio para dar de altas en la recogida de orgánica en todas las casas, para que se vayan dando de alta en todas las casas, que eso está adjudicado y que esperamos implementar a que se den las condiciones para poder ir domicilio por domicilio. Están implementadas las máquinas, mientras tanto, para realizar esa compensación no vía tasas, sino vía bolsas y compost, aquellos domicilios que están dados de alta en el sistema. Está hecho el estudio de costes, como decimos, y con todo ello, evidentemente, tenemos que trabajar tanto la ordenanza de limpieza como la ordenanza fiscal de tasa por recogida de residuos. Pero vamos, en 2021 en ningún caso era intención, o sea, primero estábamos
como criterio por la convicción a nuestra ciudadanía de implicarse en el sistema a través de compensaciones no vía tasa y luego ya con la normativa clara realizar las modificaciones en las tasas en función de los criterios que hemos compartido y has comentado.